ramificación de las fosas, encontramos la fosa craneal posterior, la cual está limitada hacia la anterior por el borde superior del dorso de la silla y los bordes superiores de las porciones petrosas del temporal. Por posterior se extiende hasta el plano convencional que separa la base de la calvaria a nivel de la protuberancia occipital externa. La última ramificación de mi mapa es acerca de los forámenes y las estructuras que los atraviesan. Entonces, aquí en los forámenes encontramos la placa cribiforme, el canal óptico, fisura orbitaria superior, fisura orbitaria inferior, canal carotideo, foramen redondo mayor, foramen óvale, foramen redondo menor, espinoso, foramen rasgado anterior, canal vidiano, conducto auditivo interno, canal hipogloso, foramen magno, foramen yugular, foramen yugular vascularis y aquí encontramos unas letras al costado derecho sobre las estructuras que los atraviesan y pues cada una tiene un significado. Por la letra A mayúscula entendemos arteria, por la letra N mayúscula entendemos nervio, por las letras P, C entendemos par craneano, por la letra V entendemos vena y por las letras I, C, A que forman la sigla ICA entendemos arteria carótida interna. Entonces, ahí están de pronto las estructuras que atraviesan cada uno de estos forámenes. Ese es mi mapa, profesor. Ok, regálanos un número. Número 15. 15, Fortich Benítez María José. Bueno, allí hay que mirar bien lo del foramen espinoso o agujero redondo menor, porque en realidad él brinda paso algunas veces a esa rama de ese nervio que nos dice, pero generalmente en un porcentaje más alto solo brinda paso a lo que es la arteria meningea media. ¿Lo viste? Y en cuanto al óval, esa rama del nervio mandibular o nervio maxilar inferior, que es rama del trigémino, pasa a través de este foramen oval. Allí vienen las tres ramas, viene la primera en la fisura orbitaria superior, la primera rama que es el nervio oftálmico, la segunda rama en el redondo o redondo mayor, en el foramen. Allí pasa la segunda rama que es la nervio maxilar superior o nervio maxilar solo y la tercera por el oval. ¿Lo viste? Es lo único por allí que mira. Listo, bro. Claro. Bueno, seguimos. No sé si Profe, alguien lo encontró también así. Cuéntame. qué pena. Fortich, que es la que acabo de llamar, ella donde vive está viviendo súper duro y tiene muy mala señal, pero que apenas mejore puede compartir. Bueno, entonces vámonos con González Olivero Guillermo. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Adelante, Guillermo. Ya le comparto, profesor. Bueno. ¿Ya lo están visualizando, profesor y compañeros? Sí, ya se visualiza. Bueno, profesor y compañeros, tenemos que los huesos de la cabeza se dividen en dos partes, en cráneo y en cara. El cráneo está constituido por 8 huesos, que son el frontal, parietal, temporal, occipital, esfenoides y etnoides. En cara
está constituido por 14 huesos, como lo son los maxilares superiores, el unguizo lagrimal, los palatinos, los cornetes inferiores, los huesos nasales, el vómer, el malaro cigomático, el maxilar inferior o mandíbula. Les voy a hablar de una forma resumida pues, de cada uno de ellos. Tenemos que el frontal tiene una ubicación en la parte anterior del cráneo. Sus accidentes anatómicos podemos decir la sutura medio frontal, la glabela, los arcos superciliares, la cresta lateral. Los forámenes podemos decir el agujero ciego, la vena emisaria para el seno sagital superior. El parietal, tenemos que su ubicación está en la parte superior y media del cráneo, por detrás del frontal, delante del occipital y arriba de los temporales. Su configuración son 2 caras y 4 bordes. En el parietal podemos encontrar accidentes anatómicos tales como eminencia parietal, líneas temporales, fosa temporal, sutura sagital, sutura coronal, sutura landoidea. Como forámenes en el hueso parietal tenemos agujero parietal, vena de Zanorini. En el temporal se encuentra ubicado en la parte lateral e inferior del cráneo, por fuera del esfenoides. Como configuración del hueso temporal, tenemos 3 porciones como el hueso timpanal, peñasco y la escama. En el temporal tenemos accidentes anatómicos como canales vasculares, caroteo, canal para el nervio facial, como forámenes, conducto auditivo externo. El occipital, tenemos su ubicación en la parte media y posterior del cráneo, por detrás y debajo de los parietales, por detrás de los esfenoides y por dentro de los temporales. Su configuración son 2 caras, 4 bordes, 4 ángulos. Podemos encontrar accidentes anatómicos como el condilo occipital, apófisis yugular y basilar, fosa cerebelosa y cerebral, canal del seno lateral y sagital. Y como forámenes, agujero magno, como lo son médula oblongada, arterias y plexo venoso vertebrales, raíces nerviosas, agujeros condilios anterior y posterior, vena emisaria y arteria faríngea ascendente. El esfenoides, cuya ubicación es en la parte media de la base del cráneo, entre el frontal y el etmoides por delante del occipital. Su configuración es un cuerpo y 3 pares de apófisis. Los accidentes anatómicos son la silla turca, la lámina cuadrilátera, canal para el seno cavernoso, las alas mayores y menores, los forámenes canal óptico, nervio óptico. El etmoides lo encontramos ubicado en la parte anterior y media de la base del cráneo. Como configuración tenemos 3 partes, una lámina ósea vertebral, otra horizontal y 2 masas laterales. Como accidentes anatómicos, apófisis, cresta de Galli, canal hemorroidal del olfatorio. Como forámenes, lámina cribosa, nervio cifatorio. Los huesos de la cara, pues ya se los mencioné. Les voy a hablar un poco de su ubicación, que son los maxilares superiores, cuya ubicación está por debajo de las cavidades orbitarias, por encima de la boca, por fuera de las fosas nasales. La unguizo lagrimal, cuya ubicación está en la parte interna de la órbita, por detrás de la rama ascendente del maxilar superior. Los palatinos, cuya ubicación está por detrás del maxilar superior, por delante de la apófisis
perigoides del esfenoides. Los cornetes inferiores, cuya ubicación es en la parte externa de las fosas nasales, por dentro del maxilar superior y del palatino. Los huesos nasales, cuya ubicación es por debajo de la estructura frontal y por delante de las ramas ascendentes del maxilar superior. El vómer, cuya ubicación es en la parte posterior, inferior y media de las fosas nasales o por debajo del esfenoides. El malar o cigomático, cuya ubicación es en la parte superior de la cara, por fuera de los maxilares superiores. Por último, el maxilar inferior o mandíbula, cuya ubicación es en la parte inferior de la cara, tiene una configuración de 3 partes, las cuales se dividen en un cuerpo y 2 laterales, ramas ascendentes. En el maxilar inferior o mandíbula podemos encontrar accidentes anatómicos, como lo son la fosita sublingual y submaxilar, los alveolos dentarios, la apófisis coronoides, el ángulo mandibular y forámenes, tales como el canal mieloideo, nervios y vasos mieloideos. Ok, Guillermo. Eso sería todo, profesor. Muchas gracias a los compañeros. Regálame un número del 1 al 40, porfa. Y bueno, Guillermo, hay que practicar los nombres, ¿oíste? Que ahí en los nombres a veces dices unos nombres como alterados, esos nombres, entonces, pero eso es de práctica, entonces hay que practicarlo para que lo digas de mejor manera, ¿viste? Sí, señor, así es. Okay. El número 40, profesor. 40. El número 40 subiría, bueno, pero ya subiría pasó, entonces pasemos a Jolly Neder. Jolly Garrido Neder David. Buenos días, profesor. De un momento. Buenos días. Adelante. Profesor, ¿sí se logró visualizar? Sí. Ya Bueno, sé. tenemos los huesos de la cabeza, que en la cabeza hay 22 huesos. Entre el cráneo y la cara, pues forman a la cabeza. Tenemos a los huesos del cráneo. Bueno, la región craneal consta de 8 huesos. Se ubican de la siguiente forma: 2 en pares, los cuales son los 2 parietales y los 2 temporales, y 4 de forma impar, tal como el frontal, el occipital, el esfenoides y el etmoides. Bueno, el frontal es un hueso de forma plana, es único, medio y simétrico. Se articula superiormente con los parietales a los lados y por fuera con los esfenoides y cigomáticos. Aquí pues puse una foto de su forma. Vemos que es un hueso de forma plana. Tenemos el occipital, que es un hueso único también, mediano y simétrico, ubicado en la parte posterior del cráneo. Se distinguen 2 caras, una interna y una externa, y 4 bordes, 2 superiores y 2 inferiores. Se articula inferiormente, se articula pues con la primera vértebra a través de los cóndilos, y superiormente con los parietales y lateralmente con los temporales y esfenoides. Aquí está una foto, voy a hacerle zoom para que se logre ver. Ahí está. Bueno, vamos con el esfenoide. Bueno, tenemos que el esfenoide es un hueso irregular. Su forma es como si fuera un murciélago con las alas abiertas. Es impar, medio y simétrico, situado con una cuña en la base del cráneo. Aquí está pues la foto del hueso. Tenemos al etmoides, que es un hueso también impar, irregular, mediano y simétrico. Se sitúa delante del esfenoides y detrás del frontal. Se articula con el frontal, el esfenoide, el maxilar y el superior. Aquí pues presento una foto también de él. Bueno, ahora pasemos con los pares.
Los huesos parietales, pues, como mencioné, son huesos pares, situados por detrás del frontal, por encima del temporal y por delante del occipital. Ocupa la parte lateral y superior de la bóveda del cráneo. Aquí tengo una foto. Y se me rodó esta foto, pero disculpe. Tranquilo. Y tenemos a los huesos temporales, que son huesos planos, situados en la parte lateral, media e inferior del cráneo. Contiene el órgano de la audición del equilibrio. Se distinguen tres partes de este. Una primera, que es una porción escamosa, que ocupa la parte superior y se articula con el parietal y el ala mayor del esfenoide. De esta porción se desprende lo que es la hipófisis cigomática, que se articula con el hueso cigomático de la cara. Una segunda porción, la cual es la petrosa, que se ubica hacia la parte interna del cráneo y contiene al órgano de la audición. De esta, pues, contiene dos orificios internos y externos de la tuba auditiva y se articula posteriormente con el occipital. Y por último, la porción mastoidea, que es una pirámide, es decir, que se articula por atrás y por arriba con el hueso occipital. Aquí presento una imagen también. Aquí se alcanza a ver. Aquí está la apófisis cigomática, está el conducto auditivo externo. Esta es pues una visión externa. La visión o la cara interna, pues se muestra lo que es el conducto auditivo interno. Pues no puse la foto de eso. Ok. Momento. Ahora, los huesos de la cara constan de 14 huesos, que se ubican 6 en pares y 2 de forma impar. En los impares tenemos el maxilar inferior o la mandíbula y el vómer. En los pares tenemos los dos palatinos. Se me borró la definición, profesor, disculpe. Tranquilo. Bueno, tenemos los dos palatinos, los dos cigomáticos o malares, los dos cornetes, los dos maxilares superiores, los dos nasales y los lagrimales o unguis. Bueno, yo no puse así explícito pues la fosa. Yo puse de que el cráneo se divide en dos caras. Una cara interna, que se conoce como endocráneo, y una cara externa, que es el exocráneo. Dentro del endocráneo, pues, tenemos a las tres fosas. A la fosa anterior, que está entre la porción vertical del hueso frontal anterior y el tubérculo de la silla y borde posterior de las alas menores del hueso esfenoide. Se observan 4 forámenes. El agujero ciego, que contiene a la vena de drenaje de la mucosa nasal, al foramen etmoidal anterior, que contiene vasos y nervios etmoidal anterior, al foramen etmoidal posterior, que contiene los vasos y nervios del etmoidal posterior, y por último el orificio de la laminosa cribosa, contiene haces del nervio olfatorio. En la fosa media, pues bueno, esta se ubica entre el tubérculo de la silla turca y el borde posterior de las alas menores del hueso esfenoide. Anteriormente y posteriormente, el borde superior de la porción petrosa del hueso temporal y el dorso de la silla turca. De estas se observan 8 forámenes. El agujero óptico, que contiene el nervio óptico y la arteria oftálmica. La hendidura esfenoidal contiene venas y nervios oftálmicos. La sigla PC, que el compañero, si no recuerdo fue Oscar, dijo que significa par craneal, 3, 4 y 6 y fibra simpática. Orificio redondo mayor, que contiene el nervio maxilar. Orificio oval, que contiene el nervio mandibular y la arteria meningea. El agujero redondo menor contiene arteria y vena meningea media y ramo del meningeo del par craneal. Orificio rasgado anterior, pues este se cierra en vida y las estructuras pasan por lo general por arriba, pues. Y hato del nervio petroso mayor, contiene al nervio petroso mayor, la rama petrosa de la arteria meningea media, y por último el conducto carotideo, con arteria carotidea interna. Y de las fosas, pues tenemos a la fosa posterior. Esto es un espacio pequeño en el que dentro, que se encuentra cerca del tronco encefálico y el cerebro.
Se observan 5 forámenes en este. Un conducto auditivo externo pues, contiene a la arteria laberíntica, al nervio facial y auditivo, al agujero magno que contiene al bulbo raquídeo y meninges, las arterias vertebrales, raíces espinales del par craneal 11 y venas de la dura madre, al orificio yugular que contiene el nervio glosofaringeo 9 o al vago 10 y al espinal pues que es el 11. También contiene la vena yugular interna, al seno petroso inferior y sigmoideo, a las ramas meningeas de las arterias faringeas ascendente y occipital. El conducto hipogloso pues, que contiene el nervio hipogloso. Y por último el conducto condilio, que contiene a la vena emisaria que pasa del seno sigmoideo a las venas vertebrales del cuello. Y por último, en la parte externa del cráneo o la cara externa, que es el exocráneo, pues tenemos que esta es la caja ósea que contiene y protege a las estructuras del encéfalo principalmente. Y se divide en tres áreas. Una primera facial, la yugular y la occipital. Listo, profe. Listo, ok. Bueno, entonces Yoli, bueno, hay que trabajar un poquito más a lo de las imágenes y eso, pero lo hiciste bien. Tenemos todavía tiempo para alguien más, que ahora tenemos las 52, bueno, sí. Vamos a darle chance a alguien más, regálame un número, Neder, por favor. 20. El 20. Morales Payares José Luis. Profesor, yo no. No te escucho. No te escuchamos. Bueno, ok. No se pudo conectar. Martínez Bolaños Haider. Ya comparto, profesor. Profesor, ¿me escucha? Sí. Al parecer está intermitente la señal. Sí, Entonces no sé si se pueda compartir. Ya me escribiste y te dije que tranquilo. Va a pasar Bueno, muchas gracias. tu compañero, ¿viste? La próxima clase. Dale. Los huesos de la cabeza. Como mencionaron mis compañeros, los huesos del cráneo están compuestos por 6 denominados de la siguiente manera: hueso frontal, hago zoom, hueso parietal, huesos temporales, hueso occipital, el efenoides y el etmoides. Pues el hueso frontal, este hueso se sitúa sobre el lóbulo frontal y también lo protege. El lóbulo parietal se trata de unos huesos que son grandes, son uno de los más grandes del cráneo y forman la mayor parte de la región superior y lateral de este. El hueso temporal es aquel que se sitúa
bajo los parietales, y son dos, los cuales están unidos a las suturas escamosas. Luego tenemos el hueso occipital. Este hueso está mayormente en la base del cráneo, situado como en el foramen magnum y en el orificio en el que se encuentra el encéfalo y la médula espinal. Tenemos también el esfenoides. Este hueso está conformado es de una forma de mariposa, por decirlo así, y se sitúa en una zona a la altura del 100. Por último tenemos el etmoides, que es un hueso conocido como etmoides, ¿sí? Y se sitúa entre el esfenoides y el hueso nasal. Dentro de los huesos de la cara podemos encontrar que se componen primero de los huesos del viscerocráneo, en el cual encontramos la mandíbula, los huesos maxilares, los huesos nasales, los huesos lagrimales, el búmer, los cornetes, los huesos palatinos y los huesos cigomáticos o pómulos. Pero además, también dentro del viscerocráneo encontramos huesecillos internos que permiten la reversión del sonido hasta la tráquea. Estos son el martillo, el yunque y el estribo. Dentro de los accidentes anatómicos del cráneo y los huesos de la cara, bueno, encontré esta imagen. No sé si aquí detalla bien los accidentes, porque en la página que encontré la información, no había imagen concreta de los accidentes, entonces busqué en Google y encontré esto. Bueno, recuerden algo, y esto va para todos. Cuando nosotros estamos comenzando a estudiar, generalmente no buscamos tanto en páginas, a menos que ya sean reconocidas. Investigamos en los libros. Entonces existen libros que hay virtuales y existe los de la biblioteca. Recuerden que ustedes tienen una biblioteca virtual en la universidad. Aprovechenla. Ahí está Néter, está Sobota, todo lo que ustedes quieran, allí aparece. Entonces busquen de allí para que sean más concisos en las terminologías y en lo que pues ustedes nos están mostrando en sus mapas, ¿ok? Traten de hacerlo así, no busquen tanto en las páginas esas. Cuando ya ustedes se formen, ya ustedes y aprendan sistema óseo, sistema muscular, entonces usted puede ir a las páginas y puede convertirse en alguien que va a criticar esas páginas y entonces ya puede decir, oye, esta página no, esta página dice muchas cosas tontas, esto no me sirve, esto, ¿entiendes? O esto que dice no es, alguien puso esto acá. Pero de esa manera, primero los textos, y los hay, ya saben que los hay virtuales y tienen la biblioteca, por favor, utilicen la biblioteca virtual. ¿Ok? Listo, adelante. Dentro de los accidentes anatómicos del cráneo y los huesos de la cara encontramos el borde parietal, la espina nasal, la sutura metópica y glabela. También encontramos la cresta lateral, la línea temporal inferior, la carilla lateral, la apófisis cigomática, el borde supraorbiario, el agujero supraorbitario lateral y la línea temporal, la cara orbitaria de la porción orbitaria, la escobatura supraorbital medial y el arco supraciliar. Luego aquí encontramos las fosas craneales, las cuales se dividen en fosa craneal anterior, media y posterior.
La fosa craneal anterior está limitada en el plano convencional que la separa de la calvaria. En la fosa craneal media, esta está comprendida entre el límite posterior de la fosa craneal anterior, esta, y el borde superior del dorso de la silla del esfenoides y los bordes superiores de las porciones petrosas de los huesos temporales con el hueso surco para el seno petroso superior. Y por último, la fosa craneal posterior, que está limitada hacia el anterior o sea, la fosa media, por el borde superior del dorso de la silla y las bordes superiores de las porciones petrosas del temporal posterior, que se extiende hasta el plano convencional que separa la base de la calvaria a nivel de la protuberancia occipital. Luego tenemos los forámenes o agujeros del cráneo y las estructuras laterales. Tenemos la fosa anterior. Entre los forámenes encontramos el ciego, que está ubicado entre el hueso frontal y la crista galli y contiene una vena emisaria para el seno sagital superior. El foramen etmoidal anterior, que está ubicado en la mitad del margen externo del surco olfatorio y contiene la arteria, la vena y el nervio etmoidal anterior. Encontramos también los forámenes de la lámina cribiforme, que está ubicada en la... Disculpen. Forámenes de lámina cribiforme, como lo mencionaba, está ubicada en la lima del cribiforme y contiene las haces del nervio olfatorio. Y por último, el foramen etmoidal posterior, que está ubicado en la parte posterior del margen externo del surco olfatorio y contiene la arteria, la vena y el nervio etmoidal posterior. En la fosa media encontramos el foramen óptico. Está ubicado en anterior y lateral a la silla turca y contiene la arteria oftálmica y el nervio óptico. Encontramos la fisura orbitaria superior o hendidura esfenoidal. Está ubicada en la base del ala mayor del esfenoides. Contiene el nervio ocultomotor, el troclear, el abducens, el oftálmico, el trigémino o B1 y el oftálmica. Encontramos el redondo mayor o foramen rotundum, que está ubicado en la parte posterior a la fisura orbitaria superior. Contiene el maxilar superior o B2, nervio maxilar superior. Encontramos el oval, ubicado en el posterior y lateral al agujero redondo mayor. Encontramos el nervio maxilar inferior o V3 y a la meningea menor, arteria meningea menor. Encontramos el redondo menor o foramen espinoso, ubicado en la parte posterior al foramen oval y contiene la arteria meningea media, la vena meningea media y la meningea del nervio maxilar inferior. Por último encontramos el arcado anterior o foramen lacerum. Está ubicado en el medial, en el límite entre el hueso temporal y el esfenoides y contiene la arteria carótida interna, los plexos nerviosos y venosos correspondientes a dicha arteria y los petrosos nufericial y profundo. Por último encontramos la fosa posterior. En esta los forámenes incluyen el conducto auditivo interno, está ubicado por encima del foramen yugular y contienen la cresta transversal dividida en el fondo de este conducto en dos partes, la superior y la inferior. Tenemos la yugular, ubicada en la porción petrosa
del lóbulo temporal y esta contiene la medida del bulbo superior de la válvula yugular, pasa los nervios, bueno, pasa la arteria meningea posterior, se ubica en la lateral al X y media a la sexta. También pasa por este foramen el seno sigmoideo y el seno petrosio inferior. Encontramos el foramen mastoideo inconstante, está ubicado en la porción mastoidea del lóbulo terminal, y el hueso temporal está ubicado, contiene los vasos emisaria mastoideas y las ramas meningeas de la arteria occipital. El conducto condileo inconstante, ubicado en la porción mastoidea del hueso temporal, está contenido en la vena emisaria y la rama meningea de la arteria faríngea ascendente. El conducto hipogloso, que está ubicado en la porción petrosa del hueso temporal. ¿Se me escucha? Sí. Espabiló aquí la luz, pensé que se había ido. Ujú. Y el foramen magno, que está ubicado en el centro de la fosa craneal posterior y contiene la meningea, el bulbo, la arteria vertebrales y sus ramas meningeas, la porción espinal del sexto y las venas durales anteriores, arterias espinales anterior y posterior. Eso Bueno, fue listo, Haider. Entonces, unas cositas, y va para todos, hay que trabajar un poquito más, repasar lo que son palabras graves, agudas, esdrújulas y sobreesdrújulas. Fíjate que algunas palabras esdrújulas las estabas pronunciando bien. Cuando dijiste faringio, sí utilizaste faringio, pero cuando decías meningio, en vez de decir meningio, decías meningeo. Entonces, repasen, porfa, sé que muchos les pasa, repasen eso por allí eh, cuando puedan, cuando tengan, porque es bueno pronunciarlo de la manera correcta. Ahí están lo que son los acentos y cuando se tildan y cuando no se tildan una palabra. Listo. Voy a compartir con ustedes. Profe, ¿qué libro nos recomienda usted para estudiar? Bueno, puede ser la Moore, la anatomía de Moore, Nether, Sobota en cuanto a Atlas. ¿Qué más? Testí también tiene sus cositas que son buenas. ¿Oyeron? Pero la Moore es bastante sencilla para estudiantes. Es buena y es sencillita. Es facilita de comprender. Bueno, entonces vamos a arrancar con nuestra presentación del día de hoy, hasta donde podamos. Recuerden que hoy tienen un quiz, así que vamos a trabajarlo un rato y hasta donde lleguemos, lo dejamos allí, por lo menos hasta las 30 para que ustedes sigan con su quiz. Cráneo, entonces tendrá una configuración externa, lo que vemos desde afuera, y una configuración interna. Ella se va a dividir déjenme colocarle aquí el puntero un segundo. Se va a dividir en dos fosas craneales, así como ustedes nos dijeron, una anterior, una media y una posterior. También va a poseer unos agujeros en su base y posee lo que es la bóveda craneal, que está en la parte, sería la parte superior. Esto que estamos viendo aquí sería lo que es la base, y lo que estaría cubriéndola, que aquí no se ve porque se hizo el corte, sería la bóveda craneal. Aquí, pues, ¿cómo se hace el corte? Buscamos la glabela, perdón, bueno, la eminencia frontal, ¿sí? Mejor llamarla de esta manera, y tomamos esa, desde allí lanzamos una línea transversal que llega también a lo que es la protuberancia occipital externa. Entonces lo que está hacia arriba se considera bóveda craneal y lo que está hacia abajo sería la base del cráneo, teniendo en cuenta que estos huesos que están aquí así hacen parte de los huesos de la cara, entonces ellos no los contamos acá, ¿verdad? Ustedes nos dijeron que poseía el cráneo
Algunos nos dijeron 8 huesos, pero fíjense que Martínez al final nos dijo que 6 huesos. ¿No les sonó así como extraño? Cuéntenme. A mí sí, pero o sea, cuando los compañeros ¿Cuándo lo estaban dijo? exponiendo sus mapas conceptuales, ellos decían 8. No sé si no les presté bien la atención, pero mencionaban 6. Sí, sí. Lo que pasa es que cuando se mencionan, puede mencionarse 8. Tú lo mencionas como 6 porque tú cuentas, y es válido, porque hay literaturas que lo hacen así. Tú cuentas al parietal y al temporal como 1, porque ellos son pares, claro, lógicamente, unos pares. Entonces tú dirías, son 2 pares y 4 impares. ¿Sí? Eso te daría 6. Ahora, hay otros textos que dicen que son 4 pares y 4 impares, contando que los parietales, contando parietal derecho, parietal izquierdo y temporal derecho y temporal izquierdo. ¿Sí se dieron cuenta? No estuvo mal lo que dijo, él lo consiguió de esa manera porque hay literaturas que lo cuentan así. Ok, y es válido. ¿Listo? Bueno. Entonces aquí están en la bóveda craneal, miren que esta es la parte de arriba que cubría o que cubre a esta zona. ¿Sí la ven? Esa es la parte de arriba. Esa parte superior se denomina bóveda craneal y ella está formada por 3 huesos. Este de color verde que está hacia la parte anterior. Esto es anterior, esto es posterior. Ahora, ¿cómo sé que esto es anterior y que esto es posterior? Hombre, sencillo. Miren aquí donde está esta cresta. Que se conoce como cresta del frontal. ¿Okay? Entonces, esto verde, acá, será el hueso frontal, o es el hueso frontal. Esto de color como marrón, esto es el hueso o los huesos parietales, porque son 2. Recuerden que ellos están divididos aquí en uno derecho, que sería este, y uno izquierdo. Y el hueso occipital, que estaría hacia su parte posterior. Fíjense que parte del occipital logra formar también lo que es la bóveda craneal. ¿Listo? Creo que eso no tiene mucho problema. Esta bóveda craneal, entonces cuando nosotros vamos a estudiar, por ejemplo, una fosa, una zona, podemos dividirla en 2 partes. Una, lo que sería lo que está cerca de la línea media y lo que está hacia los lados, alejado de la línea media. ¿Ok? Entonces, así vamos a encontrar. Bueno, entonces aquí vamos a encontrar lo que es en la línea media. Vamos a encontrar la cresta frontal, que ya les dije que estaba hacia la parte anterior. Encontramos el surco del seno sagital superior. Esto es un seno venoso que deja una impresión. Aquí deja marcada esa impresión en el hueso. Recuerden que un surco es una depresión, pero una depresión no muy profunda. ¿Sí? Más profunda sería un canal. Ella es menos profunda. Entonces deja esa impresión que se conoce como surco del seno sagital superior o surco también del seno longitudinal, porque también ¿se acuerdan que también se le da el nombre de longitudinal, así cuando tomamos este plano? Entonces se le da el nombre también de longitudinal superior. Y si nos dice que superior, habrá uno inferior, que el semestre entrante lo van a ver cuando estén viendo meninges, porque allí ese seno deja esa impresión en ese hueso, en el hueso. Eso está miren, va pasando el frontal y entre los parietales. Bueno, vamos a echar para atrás un momentito para mostrarles aquí las suturas, aquí las que podemos ver. Esta sutura es la que me está separando al frontal de los 2 parietales y se conoce como sutura coronal. Fíjate que lleva el mismo nombre del plano coronal, ¿se acuerdan? Entonces, miren que divide en anterior y posterior. Entonces, se conoce como sutura coronal. También algunos libros le dan el nombre, como toma el nombre de los huesos que la conforman. Entonces sería frontoparietal o parieto frontal. ¿Okay? Cualquiera de las 2 es válida. Encontramos también esta sutura
que está en la parte posterior, que aquí no se nota muy bien, que es la sutura lambdoidea, L-A-M-B-D, B de Barranquilla, D de dedo, lambdoidea, porque asemeja su forma como la letra lambda, pero también se le puede llamar occipito parietal o parieto occipital. ¿Okay? Bueno, que nos faltó esta, que sería la sutura sagital, esta que tenemos aquí, o sutura interparietal, porque está entre los dos parietales y me está separando a los dos parietales. ¿Ok? Bueno, seguimos a los lados. Si lo miramos de lado, aquí se hizo un corte sagital como tal y estamos mirando un lado. Recuerden que el corte sagital, cuando hago ese corte o cuando miro ese plano, me divide en lateral derecho y lateral izquierdo. Entonces aquí estamos viendo lateral derecho, ¿verdad? El cráneo. Y aquí vamos a encontrar unas fosas. Esto será la fosa frontal, miren. Esa bóveda craneana estará formada por la fosa frontal, la fosa parietal, ¿sí? Y la fosa occipital superior. Porque recuerden que aquí va la línea que me está dividiendo a lo que es bóveda craneana de lo que es la base del cráneo. ¿Sí? Hacia arriba bóveda, hacia abajo base. Entonces, solo me muestra la fosa occipital superior. También habrá una inferior, pero pertenece a la base y no a la bóveda craneal. ¿Listo? Allí podemos encontrar en esa fosa, miren, en el parietal también dejan unas impresiones, ¿sí las ven? Esas son impresiones de la arteria meningia media que va dejando estas impresiones. También encontramos algunos agujeros, que son los agujeros parietales. Miren, aquí están. Vamos a ver si hay otra imagen desde afuera. Bueno, esta está desde adentro también. Ahorita miramos una desde afuera que nos muestre mejor los agujeros parietales por donde pasan venas emisarias. Tenemos también las fositas granulares, que ellas albergan a lo que son los corpúsculos de Paschen. Los corpúsculos de Paschen allí los albergan. Tenemos también lo que es la base del cráneo. Entonces la base del cráneo tendrá lo que son las fosas craneales. Fíjate que ya veíamos fosa del frontal, fosa del parietal y fosa occipital superior. Pero acá encontramos ya lo que son las fosas craneales, que son 3 y son anterior, media o medial y posterior. Ahí tenemos la anterior, ahí tenemos la media y ahí tenemos la posterior. Fíjense que ellas tienen unos límites. Aquí estarían esos límites. Este hueso, que es un solo hueso, este que vemos aquí de color verdoso, es un solo hueso, es el hueso efenoides. Entonces, parte del efenoides pertenece a la fosa anterior. Parte del efenoides, parte del parietal, miren, pertenece a esa fosa. Su límite será entonces este. ¿Cuál es el límite? Las estructuras que están allí, las alas menores, el canal óptico, las apófisis clinoides anteriores, serán entonces el límite posterior, perdón, de la base será el límite posterior de la fosa craneal anterior y será el límite anterior de la fosa craneal media. Ahora, el límite de la posterior de la fosa craneal media, porque recuerden que esto es anterior y esto es posterior, el límite posterior, que sería este, va a ser también el límite anterior de la última, que sería la fosa posterior, la fosa craneal posterior. ¿Listo? Bueno, ahí tenemos los límites de lo que son las fosas craneales. Aquí vemos, por ejemplo, qué cosas encontramos en ella. Aquí hicimos un poquito de zoom. Y entonces encontramos en su línea media, ¿se acuerdan que siempre empezamos estudiando línea media y luego hacia los lados? Encontramos la cresta del frontal, mírenla. Esto que ustedes ven de amarillo es otro hueso, que es el hueso etmoides. Miren, aquí está lo que es el hueso etmoides. Y ese hueso etmoides, entre el hueso frontal, entre la cresta del frontal y el hueso etmoides, hay un agujerito que ustedes lo están viendo allí, que se conoce como agujero ciego. Y por allí no pasa
nada por ese agujero, nada importante. Encontramos detrás de ese agujero, hacia la parte posterior, vamos a encontrar ya en el etmoides lo que es la apófisis cristagalli, esta que tenemos aquí, que no es más que la continuación de la lámina perpendicular del etmoides, pero hacia la parte superior. Encontramos también esta zona, miren, donde se están uniendo las dos alas del efenoide, las dos alas menores, que se conoce con el nombre de yugo efenoidal. Encontramos el canal óptico, por aquí salen los dos nervios ópticos, aquí uno del lado izquierdo y otro del lado derecho, y se van a juntar aquí en lo que es el quiasma óptico. Ese canal óptico va a obtener eso. Y estos son los a los lados, hacia los lados, vamos a encontrar, por ejemplo, a los lados de la línea media, recuerden que la línea media es esta, a los lados vamos a encontrar este canal, aquí un canal que es el canal olfatorio, allí se coloca el bulbo olfatorio, y de allí el bulbo olfatorio emite sus filetes nerviosos que van a perforar a la lámina horizontal, que sería la lámina cribosa del etmoide, se llama cribosa por eso, porque tiene ese montón de agujeritos. Una criba es como un colador, algo que tiene bastantes agujeros. Entonces, por allí penetran, por esos agujeros etmoidales es que penetra el primer par craneal, que es el nervio olfatorio. Entonces se conocen como agujeros olfatorios. También vamos a encontrar unas suturas. Por ejemplo, vamos a tener esta sutura, miren, o sea, la que me está uniendo al frontal con el etmoides y se conoce como sutura frontoetmoidal. ¿Okay? Cuando le quitamos esto aquí, el etmoides, lo desarticulamos, entonces queda aquí una escotadura. Y como ya no está, se llama entonces, cuando tenemos el frontal solamente, sin él, se va a llamar escotadura etmoidal. Porque queda ahí una escotadura. Recuerden que una escotadura es como un mordisco que le dieron a una galleta y quedó ahí esa silueta. Bueno, tenemos también la sutura esfenofrontal, que es esta que tenemos aquí, que me está uniendo al frontal, al hueso frontal con el hueso efenoide. Tenemos la sutura coronal, que ya la conocíamos, ¿verdad? Que ya no hablamos de ella, que estaría por aquí, mírenla, sería esta, que me está uniendo con los parietales, la sutura coronal. Y tendríamos también lo que es la lámina orbitaria del frontal, que es esta, todo esto. Esto está elevado aquí porque si nosotros nos vamos por debajo y miraríamos debajo de esto, nos damos cuenta que esto es el techo de la cavidad orbitaria, o sea, el techo, allí donde van ubicados los ojos, la parte de arriba. ¿Ok? Y esto que tenemos aquí, que son como arruguitas, se les denomina impresiones digitales. Y estas impresiones digitales son también impresiones que dejan lo que son los surcos y las circunvoluciones del cerebro. En la fosa craneal media, aquí la tenemos bien delimitada, como dijimos, el límite inferior de la fosa craneal anterior es el límite anterior de la fosa craneal media. ¿Ok? Allí vamos a encontrar en la línea media también, arrancamos de ahí, encontramos esta gran depresión que hay aquí, que se denomina fosa pituitaria o fosa hipofisiaria. Ampliamente es conocida también como silla turca en la nomenclatura antigua. ¿Okay? Ella va a alojar allí a la glándula hipófisis o pituitaria. Tenemos también la lámina cuadrilátera del efenoide, mírenla aquí, parece un cuadradito, lámina cuadrada del efenoide. Tenemos hacia este lado y hacia este lado vamos a encontrar, miren, aquí se ve como hay una depresión, el famoso canal para el seno cavernoso. Aquí pasa un seno venoso que se llama el seno cavernoso, de lado y lado. Encontramos también las apófisis clinoides. Entonces hay las apófisis clinoides anteriores, que serían estas, que hacen parte del límite anterior. Las apófisis clinoides medias, que son estas, que están limitando a la silla turca como tal. Y las apófisis clinoides posteriores. Recuerden que esto hacia acá atrás es posterior y esto es anterior. A los lados vamos a encontrar las fosas esfenotemporales. Mírenlas aquí. ¿Sí? Esta fosa esfenotemporal. ¿Por qué? Porque este es el hueso esfenoide, este que vemos de verde hasta aquí.
Luego viene el hueso temporal, que es este grisáceo, como gris plomo. ¿Sí? Ahora, el hueso temporal tiene 3 partes, pero de la fosa craneal media solo hacen parte esta zona de aquí, que es la zona escamosa, esta que tenemos aquí, y esta, que parece una piedra, que se conoce como zona petrosa del temporal, ¿ok? Bueno, entonces tenemos, ¿qué más tenemos aquí? Ya vimos los huesos. Tenemos unas suturas donde se juntan aquí lo que es la escama, miren, con el efenoides como tal, entonces se conoce como esta escama, que es todo esto, la porción escamosa del temporal, se junta con el efenoide, que es el bordecito, aquí a través de esto que ustedes ven, que es una sutura, y es la sutura esfeno-escamosa. También tenemos, miren por acá, este marroncito, recuerden que es el parietal, y aquí tenemos una sutura, perdón, que se denomina sutura parieto-esfenoidal, de ambos lados porque están unidos. Y la sutura escamosa como tal, que sería toda esta, que me está circunscribiendo a la escama. Vamos a encontrar también, si miramos un poquito, línea media, entonces miramos hacia un lado, vamos a encontrar aquí una depresión en esta zona, aquí, que recibe el nombre de fosa de Gasser, y es donde se va a alojar el ganglio de Gasser, que es el ganglio del trigémino, del quinto par craneal. De ahí es que va a dar sus 3 ramas, que van a salir por los agujeros que mencionamos, bueno, que mencionaron ustedes y que ahorita mencionaremos, ¿ok? Aquí vamos a tener también, miren, hacia acá vamos a tener esto, ustedes ven, antes se conocía como hendidura esfenoidal porque estaba en el efenoide, con las alas mayores y entre las alas menores. Pero hoy en día se le da el nombre de fisura orbitaria superior. Y por ella van a salir lo que son o van a pasar lo que son los nervios craneales, los que me mueven al ojo, que son el tercer par craneal, motor ocular común, el cuarto par, patético troclear, y el sexto par, que es el motor ocular externo, o abducens, y también pasa la primera rama del nervio trigémino, que es el nervio oftálmico, o la rama oftálmica del nervio trigémino, como ustedes le quieran decir. ¿Ok? Entonces, fíjate, esas estructuras están atravesando a este señor. Por el agujero óptico ya dijimos que atravesaba pues, el nervio óptico. ¿Sí? Tenemos entonces, desde la hendidura esfenoidal o fisura orbitaria superior hacia posterior, encontramos otro agujero que es bastante redondeado y se conoce con el nombre de agujero redondo, por esa razón. En la nomenclatura antigua se conocía como redondo mayor y también es válido. A través de él pasa la segunda rama del nervio trigémino, que es la rama del maxilar superior o la rama del maxilar, como usted quiere decirle. Nervio maxilar también o nervio maxilar superior. Y más hacia posterior y más lateral, posterolateral, vamos a encontrar este agujero que parece un huevito, mírenlo acá. Y por tanto, ese es el famoso agujero oval. Ahora, a través de este agujero oval pasa la tercera rama del nervio trigémino. Aquí abandona la tercera rama. Este nervio trigémino, esta tercera rama es la rama mandibular o rama del maxilar inferior o nervio mandibular o nervio del maxilar inferior, como usted le quiera decir. Y luego, más hacia posterior y un poco más lateral, vamos a encontrar este pequeño agujero. Antiguamente se le conocía como agujero redondo menor, pero hoy en día se le da el nombre de agujero espinoso. Y por aquí es donde penetra la arteria meningia media, ¿ok? A lo que es la bóveda craneal. ¿Listo? A lo que es, perdón, la base del cráneo, entre lo que es la arteria meningia media. Encontramos también aquí unos surcos, aquí se notan un poco, mírenlo. Aquí hay uno más hacia anterior y aquí hay uno más hacia posterior. El que está más hacia anterior es el nervio petroso mayor y el que está más hacia
posterior es el nervio petroso menor. También vamos a encontrar aquí, miren, el agujero rasgado posterior. Perdón, el agujero rasgado anterior y posterior. El agujero rasgado anterior, recuerden que estamos hacia acá, hacia la parte anterior, rasgado anterior. Este es aquí, en esta zona. Este agujero rasgado anterior tiene una particularidad que por él generalmente nunca pasa nada. Está cubierto con tejido conectivo, a veces pasa un nervio por allí que le dan el nombre de nervio vidiano. Eso viene del canal aquí vidiano y pasa, pero eso es en un porcentaje muy pequeño de la población. Normalmente él está recubierto aquí con tejido conectivo. Más hacia abajo vamos a encontrar aquí lo que es el orificio interno del conducto carotidio, porque por aquí la arteria carótida ingresa y luego hace un recodo. Es como su nombre lo indica, el conducto carotidio, pues por allí va a pasar la arteria carótida interna. ¿Okay? La carótida interna. La fosa craneal posterior, aquí la tenemos. Miren, límite, pues la zona superior de lo que es la zona petrosa del temporal y lo que son la lámina cuadrilátera del esfenoides. Aquí encontramos hacia la línea media, vamos a encontrar, de arriba hacia abajo, vamos a encontrar en la línea media lo que es el canal basilar, por donde aquí descansa la arteria basilar, pasa por aquí y deja un canal. También vamos a encontrar se denomina apófisis basilar también. Sobre ella descansa parte de lo que es la protuberancia y parte del bulbo, o sea, lo que es tronco encefálico. Más hacia atrás o hacia posterior vamos a encontrar este gran agujero que se conoce como agujero magno en la nomenclatura antigua y en la nueva se le da el nombre de agujero occipital. Y por ella, como ustedes nos dijeron, va a atravesar lo que es el bulbo raquídeo convirtiéndose en médula espinal. ¿Sí? Bueno, hacia más posterior encontramos este levantamiento aquí que se conoce como cresta, un levantamiento filoso, se conoce como cresta occipital. Recuerden que había una frontal hacia anterior, aquí hay una occipital. Esta cresta occipital más hacia posterior tiene la protuberancia occipital interna. Recuerden que hay una externa que es hasta donde llega la línea transversal que hacemos para hacer la división de base del cráneo y de bóveda craneal. A los lados, pues vamos a encontrar sutura occipitoescamosa, ¿sí? Sería esta que tiene aquí, esta que está aquí en una porción de la escama, occipitoescamosa. Tenemos también esta que tenemos aquí. Tenemos también la petrooccipital, que es esta, la sutura petrooccipital, que está entre la zona petrosa y el occipital como tal. ¿Qué más encontramos? Encontramos esta sutura que me está uniendo a lo que es el esfenoides con el occipital. Se conoce como sincondrosis esfenooccipital. Una sincondrosis es una articulación con cartílago, pero que no es movible. ¿Okay? Al final, cuando ya vamos llegando a la adultez, pues esto desaparece y se convierte ya en una sutura fija. Y ahí no hay articulación como tal. Bueno, tenemos también las fosas cerebrales. Vamos a tener, ahorita habíamos visto en la bóveda las superiores, que serían estas, que también se conocen como fosas cerebrales, y tenemos las fosas occipitales inferiores, que esas sí pertenecen a la base del cráneo. También se conocen como fosas cerebelosas, ¿okay? Porque aquí van alojados los dos hemisferios cerebelosos, y en las de arriba, las superiores, occipitales superiores, van alojados los hemisferios cerebrales, por eso se conocen también como cerebrales. Aparece también el surco del seno petroso superior, es este que viene aquí, un seno venoso que viene bajando desde acá, ¿se acuerdan del cavernoso?
Luego aquí, al pasar aquí, esta zona se va a convertir en petroso. Hay uno petroso superior y también hay otro seno que pasa por debajo, que sería el petroso inferior. Encontramos el surco para el seno transverso, que es este que tenemos acá, esta línea, o también seno lateral, surco para el seno lateral. Todos estos son senos venosos que van dejando sus impresiones en estas zonas, ¿ok? Encontramos el conducto auditivo interno. Aquí lo tenemos, es este que tenemos acá. Conducto auditivo interno, mírenlo aquí. Por allí pasa el nervio auditivo o vestíbulo coclear, que es el octavo par craneal. Encontramos también el acueducto del vestíbulo, que aquí no se ve muy bien. Estaría como por aquí. Encontramos también lo que es el agujero condilio anterior. Vamos a ver, aquí nos lo muestra un poco, este que está aquí, el agujero condilio anterior. Por allí pasa el nervio hipogloso, que es el 12avo par. Este agujero condilio anterior también se conoce como precondilio o en la nomenclatura moderna como agujero hipogloso, agujero o foramen hipogloso. ¿Okay? Encontramos también el agujero condilio posterior, que sería este que está hacia más posterior, miren, este que está aquí. Y por él pasan venas emisarias. Encontramos también el agujero mastoideo, en la zona mastoide. Y vamos a encontrar el agujero rasgado posterior, que es este que tenemos acá, es este que tenemos aquí, que también se conoce como agujero o foramen yugular, porque por él pasa lo que es la vena yugular, pasa el noveno par, el décimo glosofaringeo, que es el noveno par, el décimo par, que es el vago, y el onceavo par, que es el accesorio o nervio espinal. ¿Listo? Bueno, la configuración externa entonces la terminamos el día jueves, para no quitarle más tiempo, que tienen que hacer un quiz ahora. Vamos a ingresar por favor al aula, al campus virtual. Y en el campus virtual dan clic donde dice quiz anatomía generalidades. ¿Sobre qué es el quiz? Lo que vimos la semana pasada, que lo socializamos, que repasamos. ¿Ok? Vayan entrando y me comentan. Aquí también recuerden que estas actividades de aprendizaje son para ustedes. Por ejemplo, aquí tienen forámenes craneales. Entonces ustedes entran y los lleva a una actividad que les va a ayudar. Miren, ahí hay unas X que muestran, bueno, cuando usted lo amplíe se ve mejor. Hay unas X y le va, entonces usted tiene que escoger cuál es ese agujero y qué pasa por él. Aquí está. Lo que va a hacer es aparearlo, simple y llanamente. Esto le va a ayudar a mejorar la parte de lo que es recordar los nombrecitos. ¿Oyeron? Profe, ¿cuántas preguntas tiene el quiz? Debe tener una o dos preguntas. Eso no es. ¿Oyeron? Ok. Profe, Cuéntame. una pregunta. En las clases presenciales, este tema de los huesos craneales, ¿de qué forma la da usted? Disculpe. Con los huesos. Con los huesos. Y ahora que pues, adelantándonos un poquito a los hechos, estemos en Ajá. tiempo de parciales, eso supongo que también cambia mucho, ¿no? Bueno, nosotros aquí hacemos quizzes con imágenes, que es lo que tú vas a ver ahora. Y cuando estemos en la práctica, hacemos quizzes con los huesos allá en vivo. Y cuando hacemos el parcial, hacemos un parcial práctico, en el caso del sistema óseo, pues con huesos en vivo, en el caso de muscular, con cadáver en vivo, y a veces con algunos de um, de las estructuras que hay allá, que son plásticas, también lo utilizamos. Sí, ¿Listo? profe, porque es bastante, o sea, bastante tedioso el hecho de las imágenes.
complicado Sí, en algunos casos pe- entenderlo. pero fíjate tú que cuando estudiamos, el- siempre estudiamos por imágenes, siempre estudiamos con atlas que nos dan imágenes y después es que vamos a ver los huesos reales o vamos al cadáver. De hecho, muchas veces eso hablaba con los chicos de tercero que me estaban diciendo lo mismo. Yo les decía, pero qué raro. Cuando estábamos en la presencialidad, decían que no comprendían los cadáveres, que los cadáveres que no entendían, que en el libro era de una manera y acá en el cadáver era de otra. Yo les decía, sí, es más sencillo, pero es lo que tú tienes que estudiártelo siempre con el atlas para después ir a corroborar y hacerte tu propia imagen. ¿Oíste? Sí, es difícil. Entonces yo le decía, pero viste, es difícil. Me decían que era difícil allá. Y también me dicen que es difícil con las imágenes, con ambos. Por eso lo vamos viendo paso a paso. Profe, disculpa, es que me aparecen dos quizzes, entonces no sé. Dos quizzes, ¿cómo que dos quizzes? Sí, o sea, dice que uno, o sea, hoy abre a las 8 y el otro a las 9, o es lo mismo. Abre a las 9. ¿Cuál abre a las 9, hija? Sí, ya me parece uno y que quiz anatomía general y hoy a las 9. A las 9. A las Dice 9 no que abre está ningún. abierto desde las 8 y se cierra a las 9. Y se cierra a las 9, hija. Ah, bueno, es que a mí me parece así, entonces por eso le pregunto. No, no, no. A ti te aparece así a tu mano derecha. A todos les aparece así a la mano derecha. Como si fueran dos. Te dice el cuando abre y cuando cierra. Dice ahí close. ¿Sí lo ves? Closes. A tu mano derecha. Listo, Pero, profe. mira, en el donde a tu mano izquierda te aparece solo un quiz. Listo, adelante. El en que se cierra a las 9. Son 12 minutos, creo que es. 12 o 15, no sé.
Yoli, aquí estoy viendo tus respuestas. ¿Ok? Sí, profe. Y me dice, aquí colocas que el eje antero-posterior traspasa el plano sagital. La primera sí la contestaste bien, la segunda no. La Profe, ¿usted puede deflexión revisar lateral, Habla pero con es que Samuel. si me pongo a revisar todas, no me queda tiempo, se nos va el tiempo y hay otros chicos haciendo el examen. La miro la de él para hacerle la salvedad de que a veces nosotros pensamos que contestamos todo bien, pero en realidad no es así. ¿Ok? ¿Tú eres Samuel qué? Torres Vázquez. Ujú. Ya te estoy viendo, voy a buscar. 337, Samuel. Vamos a mirar. Te hicieron una pregunta, la contestaste bien. Y luego tuviste 1, 2, 3 errores. ¿Sí? ¿Oíste? Es lo que Profesor, no ¿y entiendo. qué porcentaje tiene esto en la nota? Todos tienen el mismo porcentaje, todas las notitas que tomamos, pero este quiz creo que lo vamos a repetir porque estoy viendo que a Samuel le salieron unas preguntas que no debieron salirle porque ustedes no estudiaron eso. De todos modos, háganlo. Yo revisaré bien esta noche. Cualquier cosa lo repetimos el día jueves, ¿oyeron? Sí, porque le sale algo de músculos Profe, y usted no vio músculos. profe, Cuéntame. cuando usted pone, coloca la imagen de, pronación y, rotación interna, eso básicamente no, no es parecido. Sí, es lo mismo. Entonces, yo creo que, o sea, salió la imagen de, por la mano así, en forma, o sea, está así como, pronación, bueno, y ¿Está coloqué, como, está como pronación o está en pronación? ¿Cómo es tu o sea, apellido? sí, está en pronación, sí, ¿Cómo es tu apellido? Martínez, izquierdo. Ok. Entonces, yo coloqué, sí, pronación, sí, o sea, estaba pronación y estaba rotación interna, me la calificó mal, saqué 2.5, o sea, no sé, 297. ¿qué caso que sería? Pero izquierdo a ti no te salió nada de eso, ¿sí? Sí, Ah, sí, no, yo estoy viendo, no, espérate, yo estoy viendo en la prueba, no estoy yo soy el que estoy mal, yo ahora mismo aquí estaba mirando la otra prueba, la Sí, de, no me salió músculo. espérate, te miro la tuya, ya ahorita miro la tuya, Torres, estaba era mirando otra, ya vi que es 250. Profesor, disculpe. Ajá, tú lo pusiste bien, ese está bien, Martínez, ese te Pero, salió bien, sí, la que pero te salió mal fue la otra, la segunda. La segunda pregunta fue la que contestaste mal. ¿Ya? Profe, yo quiero que revise por favor la de las estrellas, a ver si es que yo estoy muy errado. profesor, disculpe. Las estrellas pueden estar por Profe, también puede delante revisar o el por detrás. mío. Ah, Por eso, no, ya no puedo. Lo profe, reviso después, no me queda ya tiempo, ya son 9 minutos lo único que resta. la estrella Entonces no se ve queda tiempo. antes no sé, que Las porque estrellas pueden estar delante, atrás Profe, o eso lateral o lateral. Podría ser, dependiendo en qué plano esté. Si el plano es sagital, lógicamente va a estar lateral. por eso mismo, profe, yo hice esa respuesta, no, Pero la- eso depende de qué plano esté. por eso mismo. ¿Puedes revisar la pregunta, porfa? Esa pregunta. Pero es que yo no tengo preguntas, las preguntas le son diferentes. El sistema le escoge a cada uno una pregunta. Por ¿Me eso no entienden? se puede. profe, y yo marqué bien y acá me sale que no, profe. Por eso, tú dices que tú marcaste bien. Es que eso es lo que yo quiero que entiendan. Mira que todos los que me han reclamado me han dicho que ellos marcaron bien, que sacaban 5. Y les he mirado y no es así. Ya me comprenden.
¿Cómo es dame el apellido? Avendaño. Avendaño. Emanuel. Una cosa es, yo siempre, o sea, todos pensamos que contestamos todo bien en todos los exámenes, eso es una cosa normal. Nadie ha dicho que eso no es así, todo el mundo sale de un examen y dice, yo lo gané. Entonces aquí te pusieron, mira, te pusieron un movimiento que tú pusiste que era flexión y ese movimiento no es flexión. Ahora, y te pusieron otro movimiento que era abducción y tú pusiste abducción, por eso sacaste 250. Cada pregunta vale 250. Las dos, si las contestas bien, sacas 5. ¿Ves? ¿Qué fue lo que hiciste bien? Cuéntame, nada más la pregunta de abducción. ¿Listo? Bueno, aquí tengo un poquito de tiempo. Vamos con alguien más. Una señorita que me dijo que le revisara. ¿Cómo es tu apellido? Vanegas. Vanegas. Vámonos, Vanegas. Y te digo qué pasó contigo, Vanegas. Profesor, Vázquez Vanegas. la estudiante María Carga tiene problemas con la luz. Ok, no hay problema. Pero Vanegas, te hiciste fue mal. Bueno, Vanegas, te pusieron un eje, te dijeron que el eje antero-posterior traspasa el plano y te dijeron un plano y tú colocaste verdadero y eso no lo traspasa ese plano. I'm sorry. Y en la otra te pusieron que dijeras 3 estrellas, ¿dónde estaban? ¿Ok? Y tú colocaste una sola buena, la estrella que estaba inferior en un plano que te muestran ahí. Las otras dos las colocaste erradas. Profe, Profe, a mí me salió esa misma. Disculpe, le hago una pregunta sobre el punto ese de las estrellas. Las estrellas, cuando están en la parte trasera del plano, o sea, cuando están detrás del plano, por lo menos la tonalidad de la estrella cambia para uno saber que está detrás. Claro, ella cambia, ella está por detrás del plano, está cubierta por el plano. Ok. Usted podría revisar esta pregunta, por favor, si tiene tiempo. De aquí no te escucho. Si puede revisar esa pregunta, por favor, si le da tiempo. A Ya Torres la Vázquez. revisé. Te estoy diciendo, están Profe, por delante, por detrás. Las que están por detrás se ven ocultas por el plano, porque están por detrás. profe, yo tengo una duda en esa misma, pues ya yo terminé y envié, pero a mí la verdad no me quedó muy claro lo de las estrellas, porque por lo menos en donde preguntan los del lateral, pues yo me ubico, o sea, yo respondo del lateral, o sea, de la forma en que yo estoy ubicada y en realidad no sé si tengo que ponerme de la misma forma en la que está ubicado el plano para responder. Y lo que me va. Pero, ¿cuál plano? ¿Cómo es la pregunta esa? Esa es la pregunta donde están las 3 estrellas. Por Sí. eso, si tú te De las pones, estrellas, profe. En si tú te donde el pones, cuerpo se divide simétricamente, hay una donde aparece la estrella totalmente cubierta en el plano. Yo me imagino, yo marqué el lateral izquierdo, pero porque, o sea, en mi lógica, viéndolo de frente, pues lo que no está cubierto es mi lado derecho y el otro es izquierdo. Entonces, no sé, y en la otra, en la que habla de la segunda opción, yo puse posterior porque yo entiendo que la estrella está por parte de atrás, entonces me imagino que fue un error en estas dos, pero en realidad Exacto, yo queda también me claro. guié así. No me queda claro porque es que yo me paro en el plano y yo siento que la estrella está en la parte posterior, o sea, la parte de atrás, pero como usted me dice que la estrella tiene que estar totalmente sombreada y la estrella, pues, tiene 3 picos adelante y 2 picos afuera, entonces en realidad no me queda como muy clara la idea de qué me quería decir la posición. Profe, una pregunta. O sea, cuando dice que es anterior, que dice que la estrella está delante,
también debe estar sombreada. No debe estar sombreada, ¿cierto? Sí, no debe estar sombreada. No debe estar sombreada. Profe, Pero tengo cuando una va duda. por la parte de atrás, sí debe de estar. Sí. Profe, o sea que lo que usted me está diciendo es que ahí en la parte de la segunda estrella, que no sé, es que no sé si puede ver el plano, no sé si podría entrar a mi quiz. Entonces ese Sí, error yo ahorita lo estoy estaba en el... Ajá. viendo. Rodríguez Villarreal. Ok, Rodríguez, aquí la estoy viendo. Sí. Sí. Bueno, sí, ella está hacia el lado, debería estar al lado izquierdo, claro que sí. Ok, ahí miramos, ¿oíste? O sea que no entendí si estaba mal o estaba bien, es que quedé Sí, no, como está con la bien. duda. Está bien, Porque como es tú que dices. en la nota me aparece 4-1, Ujú. 4-17. Sí, porque ahí te la colocó como mala esa. Ah, ok. Listo. Bueno, gracias. Bueno, entonces nos vemos el jueves. Porfa, entren ahí donde dice en el aula, les aparecen actividades de aprendizaje. No sé si las han revisado. ¿Alguien se le ha dado por revisarlas de casualidad? Sí, profe. Ah, bueno, entonces pilas con eso. Vayan haciéndola, que eso les ayuda para repasar. Sirve mucho para lo que es la práctica. ¿Ok? Entonces vayan dándole el jueves terminamos con lo de con la configuración externa y arrancamos enseguida con los huesos del cráneo y de la cara, ¿ok? Profe, ¿quiere retirar el quiz o ya? ¿Mm? ¿Me dices? Dijo que de pronto el jueves repetiríamos el quiz, sí, lo No. repetiríamos. Lo que pasa es que yo estaba metiéndome, cuando me metí con Torres, me metí le revisé por estar de rapidez, me metí fue a la prueba diagnóstica, por eso le aparecían músculos y cosas, y yo, pero ¿por qué le apareció eso en ese quiz? Lo que tengo sí es que revisar, a ver qué cositas en estas de las estrellas están por ahí, porque fíjate que a Rodríguez Villarreal sí le salió una que en realidad es como ella dice. Entonces tengo que revisar ahora uno por uno. Pero eso no es tan rápido, ¿oyeron? Eso no será tan rápido, para que sepa. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, entonces Listo, profe. nos vemos el jueves si Dios permite. Bueno, profe. Ok, bendiciones para todos, cuídense mucho.